Bueno, una charla cordial se está dando antes del inicio del debate. Esto me gusta porque puede ser la previa de algo que puede sostenerse. Están con nosotros en los estudios de Veo Santa Fe, Leandro Busato. ¿Qué tal, Leandro? Gracias por venir. Y Juan Cruz Cándido, también gracias por haber venido. Gracias a vos. Cándido, diputado, como dijimos, diputado de la UCR del Frente Progresista Cívico y Social. Creo que es por primera vez un mandato como diputado. Tuvo 4 años con un cargo en el Ministerio de Seguridad, acompañando la gestión de Maximiliano Puyaro. Eso le da un plafón para opinar. Después veremos qué opina Busato de la opinión de Cándido, pero para opinar en materia de seguridad. Por lo menos hay una gestión detrás, 4 años, hay algo para decir, en un contexto donde vamos a discutir principalmente de seguridad y del rol o de la pretensión que tienen un grupo de diputados de la oposición ahora de dejar de inhabilitar a Marcelo Saín para ocupar cargos públicos en Santa Fe. Y Busato, como habíamos anticipado antes, ya también la gente lo conoce, con un segundo, tercer mandato como diputado provincial, y bueno, una presidente del bloque del PJ, en la legislatura santafesina, y bueno, quiero agradecerle nuevamente a los dos. Tuvimos muchas dificultades en lograr primero que haya debate en Santa Fe, en la televisión de Santa Fe. Debate no significa volver esto una carnicería. La verdad, no es mi estilo, no fue nunca mi estilo, no lo quiero, no lo queremos. Pero realmente las dificultades que tuvimos para contactarnos con las referencias del bloque del Frente Progresista para que estén hoy acá. Hablamos con todos, desde Maximiliano Puyaro, con Pablo Farías, con la gente que le hace prensa a estos dos diputados, con otros diputados también. Hablamos con las referencias, digamos, del bloque que encabezan ese escrito en donde piden la inhabilitación para Marcelo Saín para ocupar cargos públicos. Así que te quiero agradecer, Cándido, por estar, Juan Cruz, por estar, porque bueno, tenés ese recorrido que te permite, y me interesa mucho que puedas desarrollarlo, de haber pasado por el Ministerio de Seguridad y haber sido una referencia para la gestión Puyaro. Y te quiero agradecer. Aparte presidente de la Comisión de Seguridad. Y aparte es el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Si no parecía que no vino nadie, entonces vine yo. No. La mesa de saldo. No quise plantear eso. Quiero decir que es muy difícil que también los que tuvieron un cargo de relevancia como ministros, es muy difícil sentarlos a debatir. La verdad que muchas veces nos queda muy lejos a los periodistas intentar un debate con esas referencias que hasta hace poco ocuparon cargos claves en el Ejecutivo y hoy son legisladores para que vengan a debatir. No sé si no garpa esta idea de exponerse, no sé si es un problema realmente de agenda, por eso te quiero agradecer doblemente esto, de verdad te lo digo por haber venido. Y a Leandro también porque, si bien Leandro ha venido frecuentemente al programa, bueno, tiene la idea de debatir y esto me parece muy, muy importante. ¿Por qué hay que inhabilitar ya empezamos, Juan Cruz, ¿por qué hay que inhabilitar a Marcelo Saín para ocupar cargos públicos en Santa Fe? Bueno, eso lo va a resolver en realidad la Comisión de Juicio Político primero y luego las dos cámaras en la responsabilidad que le compete a cada una de las dos en el marco del juicio, siempre y cuando la Comisión de Juicio Político así lo aconseje. Nosotros lo que planteamos es, hicimos el pedido formal para que no se lo reincorporen sus funciones a cargo del organismo de investigación hasta tanto se resuelva esta situación, tanto sea la de juicio político, como las distintas incongruencias e inhabilitaciones que lo vinculan al exministro Marcelo Saín. Estamos hablando de una situación en la cual no solamente pende sobre él un pedido de juicio político que está discutiéndose la pertinencia del mismo en la Comisión de Juicio Político, sino que además hay denuncias penales y diferentes circunstancias que no se condicen con lo que la legislación dice que debería ser un director de organismo de investigación. Son situaciones que nosotros advertíamos en su momento, que consideró el fiscal general
oportunamente que no iban a sobrevenir y sin embargo terminaron sobreviniendo, dejando de manifiesto las incompatibilidades. Luego de eso la legislatura, intentando subsanar a futuro el error para evitar estas incompatibilidades en el futuro, sancionó una ley que fue vetada por el gobernador, pero cuyo veto aún no se resolvió. Y en ese contexto es donde le pedimos al fiscal general Jorge Baclini, de quien depende el MPA, que tenga la decisión prudente de, hasta no tener la resolución de estos procesos en marcha, no permitir el regreso de Marcelo Saín a una función en la cual estaba de licencia y por lo cual estuvo durante casi 15 meses en los dos poderes del Estado, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial. ¿Se puede llevar adelante un juicio político contra Saín? Que ya como todos saben, ha renunciado a su rol, a su cargo en el Ministerio de Seguridad. Y te pregunto esto, Leandro, planteándote esta segunda cuestión. ¿No posibilita la Constitución provincial, además, discutir si está inhabilitado o no para ocupar un cargo público, más allá de que deviene muy abstracto, digamos, discutir si va a ser ministro porque ya no lo es, pero se puede discutir la cuestión de inhabilitarlo para cargos futuros? Nosotros entendemos que no. Primero entendemos que la cuestión de fondo, que es el intento de enjuiciar políticamente a un ministro, se ha tornado abstracta y la resolución que tiene que tomar la comisión es el archivo. Esto no quiere decir que los miembros de la comisión, fundamentalmente los que son parte de la oposición a la provincia de Santa Fe, tengan que hacer una ponderación positiva de Saín. Ni tampoco quiere decir que reprochen su gestión o las cualidades personales de él. Lo que nosotros planteamos es una cuestión básicamente con fundamento institucional en la idea de que el día que Marcelo Saín renunció y la renuncia fue aceptada, que es un decreto del 2021, del 19 de marzo, y entró Jorge Laña, la cuestión devino abstracta y hay que archivarla. No hay fundamentos legales ni tampoco normativos. Pero además yo estoy preocupado porque entiendo que uno de los fundamentos que ha utilizado la oposición en los 15 y 16 meses de gestión de Omar Perotti para evitar discutir los temas de fondo que tienen que ver con la seguridad, que son básicamente estas leyes que hemos mandado a la legislatura el año pasado, ha sido básicamente la presencia de Saín como ministro y los cortocircuitos que ha generado con la oposición. Pareciera que en realidad están más preocupados por asusar el nombre de Saín y dejarlo flotando en la agenda pública, en vez de ponernos a discutir las cuestiones de fondo que son las que nosotros necesitamos transmitirle a los ciudadanos como dirigencia política, que independientemente de que estemos de acuerdo en un 100% o en algo, nos tengamos que poner a laburar. Digo, Santa Fe tiene un problema importante de seguridad, hace más de una década que es la provincia más insegura de Argentina. Esto no se modificó tampoco en el primer año de gestión de Marcelo Saín o de Omar Perotti, y hay que, por lo menos para nosotros, modificar claramente el problema de raíz, en primer lugar cambiando la legislación vigente, y en segundo lugar generando ámbitos de acuerdo que permitan por lo menos esbozar 4 o 5 ideas comunes que nos perfilen desde otro lugar de la sociedad. Discutir Saín a esta altura del partido, la inhabilidad, la legalidad, la constitucionalidad del fallo de la Comisión de Juicio Político es evitar, por lo menos para nosotros, discutir estas cosas de fondo y llevar a la legislatura, a la ley y a la Constitución a un plano muy peligroso. Porque digo, estamos al borde de un proceso de hostigamiento institucional por parte de una comisión a una persona que ya no es más ministro. Insisto con un tema, no estamos diciendo que fue el mejor ministro, que no se lo toque, creo que tiene argumentos y espalda para defenderse solos ahí. Lo que nosotros no creemos que sea correcto y no vamos a participar de una historia institucional donde la legislatura empieza a extralimitarse en sus funciones y avanza peligrosamente con facultades que no le atribuyen ni la Constitución ni la ley. No, dos observaciones nada más. La Constitución le da esa facultad a la legislatura. Además, establece en el artículo 103 de la Constitución que no solamente le compete decidir la continuidad o no del ministro, que en este caso devendría en abstracto por la renuncia del ministro, sino que también le compete la inhabilitación para ejercer cargos públicos y está ejerciendo un cargo público. Por ende, es una Constitución que lo permite, que lo dispone. Y a su vez, si vemos la historia constitucional y de dónde vienen las constituciones, como el caso de las nuestras, que vienen de la Constitución de los Estados Unidos,
y nos preguntamos por qué sigue el juicio político de Donald Trump ahora que dejó de ser presidente, es porque al igual que ocurre aquí, se puede resolver además la inhabilitación para el ejercicio de los cargos públicos, que es lo que nosotros entendemos que el recorrido de estos 15 meses de gestión de Marcelo Saín al frente del Ministerio de Seguridad posibilita que eso ocurra. Y por otro lado, es peligroso traer sobre la mesa que la legislatura se extralimita cuando toma decisiones, porque además repite y recurre a un argumento que se viene planteando desde que ocurrió el cambio de gobierno, que es: a nosotros nos votaron para gobernar como si a nosotros nos hubiéramos llevado a la legislatura por un sorteo, porque nos ganamos el KIN y estamos en la legislatura. A nosotros también nos votaron y también representamos a una parte de la sociedad. En el cargo de legisladores, casualmente a la mayoría, que fue la que votó al Frente Progresista. Entonces nos parece peligroso que se considere que siempre que la legislatura tiene algo para decir, desde el Ejecutivo se asuse o se hable de que se está extralimitando en sus funciones. Nuestra función es legislar y también nuestra función es el juicio político. ¿Van a discutir las 3 leyes que planteó Saín sobre la reforma policial? Sí. La carta orgánica, el control policial. Sí, de hecho están trabajando los asesores de los bloques en esos 3 cuerpos normativos. También por eso queríamos escuchar oportunamente la palabra del ministro Saín, no tuvimos esa posibilidad. Y seguramente ahora vamos a querer escuchar también la mirada del nuevo ministro, que quizás tenga también algo para aportar desde su mirada a esos 3 cuerpos normativos, que a su vez hay que dejar también en claro para no llamarnos a engaño. Primero, el Poder Ejecutivo se tomó un tiempo prudencial e importante para elaborar las normas, más o menos unos 10, 11 meses desde que asumieron. Que calculo que lo han empezado a hacer desde que ganaron las elecciones, pero eso es otro tema, porque son leyes que les va a tocar aplicar al próximo gobierno. Nosotros tenemos que evaluarlas y estudiarlas con mucha responsabilidad, con la misma responsabilidad, infiero yo, que el Poder Ejecutivo lo hizo, por eso le llevó ese tiempo importante la presentación de las mismas, porque estas leyes, y el propio texto de las mismas lo dice, se van a aplicar dentro de un plazo de hasta 4 años y medio. Por ende estamos nosotros diciéndole al próximo gobierno lo que tiene que hacer con pelos y señales, porque hasta le decimos cuántos directores tiene que tener el Ministerio de Seguridad. Entonces eso evidentemente necesita un análisis lo más profundo posible, por responsabilidad, porque el fardo se lo dejamos al que viene. Y lo que nosotros intentamos en todo este tiempo es que nos digan lo que van a hacer ahora con la seguridad pública, no lo que hicimos nosotros y lo que tiene que hacer el que viene. Y hasta ahora no hemos conseguido que se nos explique qué es lo que van a hacer ahora con la seguridad pública. Ojalá con el ministro Araña logremos esa suerte, tengamos esa suerte. ¿Cómo ves este pedido de los diputados, más allá de lo que se está discutiendo en la Comisión de Juicio Político, el grueso de los 27 diputados, la mayoría de ellos del Frente Progresista, que plantearon a Baclini que evite la reincorporación de Saín, que fue rechazado en una primera instancia por Cecilia Branicic, que es la auditora, que tiene licencia por COVID en este momento y que está reemplazada por María Iribarren ahora? Y la apelación que propone el mismo grupo de diputados sobre esta situación. ¿La ves como una intromisión o...? Yo la veo, digamos, probablemente no configura en términos formal una intromisión. Lo que sí está claro, vuelvo a repetir, que el Frente Progresista Cívico y Social tiene poca vocación por apegarse a algunas cuestiones que tienen que ver con la división de poderes. Me llama poderosamente la atención. Inclusive se lo dije al propio Baclini, digo, públicamente, digo, ¿no? Estoy esperando la conferencia de prensa, como hizo cuando Rodenas y el Senado evidentemente cometieron una intromisión, para denunciar lo mismo, digo, ¿no? Un documento de un grupo de legisladores pidiendo o atribuyéndole a Baclini que actúe de determinada manera. Es exactamente lo mismo, probablemente con más decoro. Pero bueno, a mí la verdad, sinceramente, yo creo particularmente que Santa Fe ha tenido un proceso de una aparente calma institucional del retorno democrático a la fecha, que no fue tal, y que de alguna u otra manera, durante todo el proceso democrático, en un momento por la UCR y el PJ, y después por el Frente Progresista Cívico y Social, hubo un proceso de promiscuidad entre la política, la justicia y la seguridad que termina con escenario de desbande institucional como el que estamos viviendo. Porque digo, el escenario, digamos, de
de la novela de Saín, que a esta altura ya es una novela melodramática, comprende además también un capítulo donde un fiscal regional de Rafaela firma un documento pidiéndole a sus empleados que no trabajen con la auditoría, con el organismo de investigaciones. El fiscal regional de Santa Fe denunciando a quien tiene a su cargo el organismo de investigación. Digo, podemos revisar la pertinencia o no de las denuncias. Lo que está claro es que la política ha jugado demasiado con la justicia y la justicia también juega demasiado con la política en algunas cosas. Entonces los roles terminan confundidos, como dice el tango, todo en el mismo lodo manoseado, y de alguna manera la gente en su casa la ve por televisión o tras la reja porque está hace 10 años viviendo en la provincia más insegura de la Argentina. Yo comparto lo que vos decís. Estamos frente a... nosotros tres formamos parte prácticamente de una misma generación en la que en la política los que estuvieron antes que ustedes ocupando cargos y hoy forman parte de otra generación más adelantada, formaron parte de los pactos de promiscuidad para que la política y la justicia hayan tenido ese romance muchas veces generando situaciones bochornosas. ¿Tienen márgenes ustedes desde el PJ de la USR en cambiar esta situación? Porque los escucho y me pregunto, ¿hay margen ahora en la política para evitarlo? Cuando uno cree que llegó el momento, que van a hacerse mejor las cosas y que esta situación se van a evitar, se vota la ley del 2017 en un clearing legislativo donde toda la política se arroga la facultad de sancionar al que tiene el poder de la acción pública, que es el fiscal de grado y el defensor. Entonces volvemos a preguntarnos, bueno, entonces, ¿hasta cuándo va a cesar esa intromisión de la política en la justicia? ¿Vos te crees, Juan Cruz? Y después le pregunto a Kiko lo mismo, a Leandro lo mismo, si tienen márgenes ustedes para cambiar este estado de situación. Yo creo que sí, margen y además la responsabilidad de hacerlo. Se han ido poniendo mojones importantes en ese camino. Uno de ellos fue la creación del Ministerio Público de la Acusación, que nos ayudó a los santafesinos a mejorar el servicio de justicia. Obviamente es un proceso largo, ninguna de estas cosas de largo plazo puede mostrar sus efectos inmediatamente. Pero en este proceso de mejoramiento institucional tenemos la responsabilidad nosotros de hacerlo. Primero dotando al Ministerio Público de mayores recursos y también de mayor autonomía. Tenemos que revisar todo lo que haya que revisar. Nosotros estamos en una comisión de información y seguimiento que también integra Matilde Brora por el PJ sobre la causa de los fiscales de Rosario, de Serjal y de Ponce Asad. Y nos hemos entrevistado ya con varios fiscales y con la auditora y todos nos plantean diferentes situaciones que les complican la tarea cotidiana y el compromiso que asumimos desde la comisión es, una vez que escuchemos a todos, hacer una propuesta de reformas legislativas que nos permitan mejorar y dinamizar el trabajo del Ministerio Público. Seguramente cuando terminemos de escuchar a todos vamos a presentar algunas ideas y algunas propuestas que surgen también de la propia necesidad que ellos ven en la cotidianidad y de cómo hacer más eficientes los controles tanto internos como los controles interpoderes. Ahora, Leandro suele decir, lo ha dicho últimamente en los reportajes que lo escuché, que el organismo de investigaciones está poblado, corregime si soy inexacto, por militantes del Frente que saltaron de tener cargos claves en el Ejecutivo a cargos claves en el organismo de investigaciones dentro del Ministerio Público de la Acusación. Y la verdad que si uno revisa, no sé si está poblado, pero si uno revisa 2 o 3 cargos claves, está, bueno, Débora Coticini es un ejemplo, es la jefa de investigación criminal del organismo de investigación en Zona Sur. No estuvo un minuto desocupada. Saltó y además que era persona de confianza del staff, digamos, de justicia del Frente Progresista, salta un cargo de relevante y así podemos señalar otros. Como la política es dinámica, ahora es la persona de confianza de Marcelo Saín. Y si vamos a plantearlo del otro lado, el Ministerio de Seguridad está lleno de funcionarios del organismo de investigación. El Ministerio de Seguridad. Claro. Ahora. ¿Quién, por ejemplo? Yo te digo un nombre propio. El secretario, su secretario Álvarez estaba trabajando en el organismo de investigación. Álvarez.
con licencia. Un hombre que, sí. El que era el secretario privado del exministro Viene del Saín, Frente Progresista, además. no sé de dónde viene, porque nunca militó en política. Que tenga un padre radical no quiere decir que él haya militado en política. Nada. Es el hijo de Jorge Álvarez, ¿no? Por si quedaba. Sí. El secretario privado del ministro Saín y ahora director de El Ojo, Sánchez. organismo de investigaciones. ¿Y puedo seguir la nómina? No está mal. Y hay en el organismo de investigaciones, o había hasta hace poco, por ejemplo, trabajando a gente que cobra el sueldo del Ministerio de Seguridad. Lo pongo en el mismo lugar. Lo pongo en el mismo lugar. Que pongo a Cotichini o que pongo a cualquiera. Entonces, pero ¿se logró la renovación entonces? No, digo, coincido con usted, hay que mejorarlo. Pero digo, hay que ver el panorama completo. Lo acabo de decir. Me parece tan mal lo de Sebastián Sánchez, que pasa de ser secretario privado de Marcelo Saín a ocupar un cargo relevante de investigación criminal en el Ministerio de Seguridad. Ese caso me está referenciando ahora. Varios casos hay, sí, varios casos hay. Yo lamentablemente se han ocupado más de investigar lo que hacemos los legisladores con nuestra vida que otra cosa. Para eso estaban en los dos lugares. Bueno, eso me parece muy grave lo que decís. ¿Podés ampliar? No, porque está la justicia trabajando en eso, pero es así. ¿Quién investigaba a los No te puedo decir, porque está la justicia trabajando en eso, pero es así. ¿Pero investigaban porque estaban cometiendo algún delito los legisladores o le investigaban? De mí sabían hasta cuándo salía a cenar y con quién salía a cenar. ¿Pero quién sabía? No me queda claro. Personal del organismo de investigación. De ese MPA que estamos diciendo que hay que cambiar. Del organismo de investigación que comandaba el exministro Marcelo Saín. ¿Qué ibas a decir, Leandro? No, yo creo que en realidad, digamos, hay un problema. Yo destaco lo que decía Juan Cruz. En primer lugar, digamos, la verdad que si lo han investigado o algún miembro del Ministerio de Seguridad o el organismo de investigaciones... Está mal. Pero por supuesto está mal, hay que repudiarlo. Por supuesto. Además nosotros no podemos contradecirnos, digo, repudiamos tantas veces el lawfare a nivel nacional, no vamos a venir a promover lo mismo a nivel provincial, digo, esto es una realidad. Pero digo, me parece que es un tema central, porque tenemos coincidencias y diferencias. Lo que yo creo que hay que dar una mirada sobre lo que genera el sistema y los operadores del sistema. El sistema puede ser bueno, el sistema procesal penal santafesino. La idea de traer ese sistema de acusación y defensa con un Ministerio Público de la acusación. Ahora, la realidad es que, digamos, no es el problema del sistema, son los operadores del sistema, lo que han hecho que el sistema se retroalimente permanentemente de operadores que tienen mucho más vinculación con la política que con la propia justicia. Y vos podés tener un MPA, vamos a ponerle que es una Ferrari, ahora lo ponés a manejar a militantes políticos. Digo, yo soy un dirigente político, no reniego de la política. Lo que vos no podés hacer en algún momento de tu vida es decir que esto está bien y a los 10 minutos, exactamente en el mismo caso, decir que está mal. Si el caso de Marcelo Saín es reprochable, bueno, tenemos que revisar hacia atrás y ver cuáles son los funcionarios políticos que han pasado, siendo funcionarios del Ministerio de Seguridad, al MPA o a la justicia. Y no hago una valoración personal, porque probablemente sean buenos jueces, buenos funcionarios y hayan tenido inclusive tareas destacadas en el Ejecutivo. Lo que te quiero decir es, si es incompatible la política en un lugar y la militancia partidaria, bueno, me parece que estamos complicados porque está así, no quiero dar un porcentaje con exactitud, pero debe por lo menos 50-60% del MPA está de esa manera. De hecho, Antonio Bonfatti en el 2013 emitió un decreto por el cual el Ejecutivo quedó desobligado de respetar las ternas y el orden que las nóminas de calificaciones se establecía para los cargos en la justicia, fundamentalmente en el MPA. Es decir, que podía ser el primero, que había sacado 80 puntos, o el décimo, que sacaba 45 puntos. Y eso, durante mucho tiempo, fue parte de las negociaciones de la política, no espurias, sino abiertamente, con, por ejemplo, los jefes territoriales, que son los senadores. Hay que decirlo, porque si no parece que estamos hablando de enterequias que no tienen nombre propio. Ahora, ¿pueden ser buenos funcionarios judiciales? Probablemente, no lo sé. Lo que sí está claro, que tienen un proceso de deslegitimación judicial en función de su dependencia política de arranque. Y lo que sí es cierto, que el día que la política les toca pito o les tira para abajo, bueno, empiezan a mirar de costado o empiezan a jugar a la política. Entonces, no es un problema del Frente Progresista, porque no quiero ser
digamos, injusto. Es un problema del Estado santafesino, que convivió durante el retorno democrático a la fecha con una aparente calma institucional, en donde todo en Santa Fe no había caso. Porque digo, el eslogan de toda la política santafesina, lo usó Reutemann, Obey, lo usó Wiener, Lipschitz, Bonfatti, y lo usará Perotti probablemente. No hay casos de corrupción, nosotros hacemos las cosas bien, Santa Fe tiene una tradición institucional. Bueno, resulta ser que un día termina un fiscal regional preso y otro de grado también adentro, por estar promoviendo y apañando el juego clandestino. Dirigentes políticos investigados. Entonces, ¿dónde estaba la aparente calma institucional? Bueno, estaba de alguna manera boicoteada. Y en eso yo creo que Juan Cruz, digo, puedo tener miles de diferencias con él. Y en eso creo que nosotros generacionalmente vamos a tener que tener una mirada, por lo menos crítica, que revise. Porque digo, o blanqueamos el sistema y decimos, che, mirá, es para todo, yo no tengo problema que haya sido legislador y mañana sea miembro de la Corte, o vamos en serio a un cambio estructural que nos permita tener buenos funcionarios judiciales. ¿Tenés margen ahora vos para plantear esto en el gobierno? Sí, yo tengo margen. Solo tenemos margen porque además este es un gobierno con el que nosotros hemos tenido encuentros y desencuentros en términos legislativos con varias cuestiones. Digo, nuestro bloque no apoyó la ley de RT, estábamos convencidos desde antes del tema. Digamos, ¿no? No creo que al gobernador le haya simpatizado, digo. Tenemos una trayectoria previa también, digo, ¿no? Y una mirada probablemente distinta. Yo hace 10 años de ser legislador y vengo viendo, y no me ufano de ser el que lo viene denunciando, porque no me gusta ser denunciador, ni mucho menos los diputados o legisladores que asumen el carácter de denunciante, pero digo, lo hemos hablado en más de una oportunidad, esto no es nuevo, ni tampoco termina siendo, entre comillas, gratis, digo. Vuelvo a repetir, además son temas que la política cocina puertas adentro y la gente con la ñata contra el vidrio. Entonces después cuando la mamá viene con un caso grave, che, y el fiscal no se movió y el fiscal... Y la verdad es que no somos todos iguales ante la ley. Pero no por los fueros que tenemos constitucionalmente los legisladores, no somos todos iguales porque los tipos que tienen que investigar muchas veces están previamente condicionados o se sienten previamente condicionados o quieren estar previamente condicionados por la política, por el Poder Judicial, que también tiene mucho que hacer y mucho que ver, digamos, y por lo demás estructuras de poder que existen en cualquier provincia. Acaba de decir Juan Cruz que a él lo seguían hasta que sabían con quién iba a comer. Una vergüenza, una barbaridad. La verdad, y si presentan a la Cámara, hay que presentar un pedido de informe, lo haremos con ellos. Digo, no, me parece una vergüenza. Aparte, digamos, meterse en la vida privada de alguien es una cosa de descaro total. Digo... Me parece muy terrible lo que acaba de contar. Sí, pero bueno, pasó así. Ya esperemos que esta nueva etapa haya terminado con el oscurantismo. Muy aberrante aparte, muy cloacal, ¿no? Es así. ¿No? Es muy así. de cloaca de la democracia, de la que tanto se habla a veces sobre los carpetazos y todo eso. Sí, que antes lo hacía la mano de obra desocupada, ahora lo hace la mano de obra ocupada. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya está. La última, ¿cómo ves vos, cómo ves la UCR, la gestión Perotti? En general, ¿no? En el trazo grueso. Bueno, una gestión deslucida. Obviamente se comprende el contexto, que es el de la pandemia. Uno sería un cínico si negara que a todos los gobiernos los ha atravesado la pandemia, pero sí creo que hay maneras y maneras de enfrentarla. Yo soy opositor a los dos gobiernos y sin embargo me reconozco mucho más cercano a la manera de enfrentar la pandemia que encontró Alberto Fernández que la que encontró el gobernador Perotti, básicamente porque se le enfrentó desde la concepción de un Estado que intentó estar presente lo más que pudo a nivel nacional. Cuando a nivel provincial nosotros nos revisamos lo ocurrido y vemos que mientras los comerciantes galgueaban para no tener que cerrar sus comercios, mientras las maestras jardineras protestaban porque tenían cerrados los jardines, de manera obviamente necesaria que ello ocurra, mientras faltaban recursos para pagarle mejor al personal médico, para sumar personal médico, por ejemplo, la atención de la terapia intensiva en Reconquista, que tuvimos una situación demasiado grave en el hospital de Reconquista. Mientras todo eso pasaba, el plazo fijo de la provincia se septuplicaba, mientras no había plata para ayudar a la economía, mientras no había plata para que el Estado tenga una presencia más activa, los recursos provinciales iban a parar a un plazo fijo, evidentemente uno no puede tener una mirada positiva. El gobierno es un gobierno fiscalista, es un gobierno conservador, que repite
el modus operandi del justicialismo santafesino de los 90. Yo le pediría, si tuviera 2 minutos con el gobernador, que sea un poco más Obeid y un poco menos Reutemann, pero bueno, él decidió ser Reutemann y bueno, esa es la mirada que nosotros tenemos. Leandro, él plantea lo del plazo fijo, que planteas un ahorro, digamos, en un momento de emergencia, estás ahorrando. Me parece que quisiste plantear esa situación, ¿no? No, yo tengo una mirada. ¿Cómo lo ves vos a eso? Yo tengo una mirada distinta. Yo creo que el gobierno de Omar Perotti es un gobierno que asumió el 11 de diciembre con enormes dificultades. La primera dificultad la tuvimos el 17 de junio, cuando intentamos durante 6 meses infructuosamente tener una transición que no solamente no se produjo, sino que además terminó con una situación institucional inédita. Un gobierno que se iba, le hizo un presupuesto a un gobierno que entraba sin el consentimiento del gobierno que entraba. No sin el apoyo de algunos legisladores del propio partido del gobernador, digo, ¿no? Para que no me digan que hablo solamente de los otros, digamos, ¿no? Pero además también me parece que la situación económica y financiera de la provincia, según lo que determinó la propia GN, era una situación, yo no diría terminal, pero sí delicada. Había un pasivo de 15.000 millones de pesos de déficit financiero, había 15.000 millones de pesos además también de déficit respecto a los pasivos económicos, y había 6.000 millones de pesos de deuda flotante, es decir, de gastos que se habían hecho en los últimos 6 meses que no se habían podido cubrir. En ese marco el gobierno asumió el compromiso claramente de sanear las cuentas públicas, porque obviamente nosotros no creemos que sea malo pensar que uno tiene que gastar lo que efectivamente puede gastar y evitar en una época difícil. La Argentina no viene de un proceso de crecimiento, viene de un proceso de caída económica, generar un proceso de endeudamiento fundamentalmente con todo lo que ha significado el último proceso económico en la Argentina. En el medio de eso, nosotros intentamos una ley de necesidad pública para reparar las cuentas públicas de la provincia de Santa Fe, que tardó por lo menos para nosotros demasiado, y después vino la pandemia, y me parece que la pandemia liquidó algunas discusiones. La primera discusión que liquidó es si el Estado estuvo presente o ausente. Yo en esto no coincido para nada con Juan Cruz. Yo creo que el Estado de Santa Fe estuvo presente, y estuvo presente generando mayor infraestructura hospitalaria, estuvo presente generando condiciones que tienen que ver con la asistencia a los protocolos de trabajo. Santa Fe fue la provincia que ya en octubre tenía el 93% del empleo privado reactivado con sus protocolos, y que ya en el mes de junio había comenzado a tener actividad económica e industrial a partir de los protocolos sanitarios. Y creo que es una provincia que ha hecho un esfuerzo enorme por generar básicamente un proceso de expansión económica en un momento muy delicado, y que ha tenido respuesta sanitaria en un lugar donde había muchísimas dificultades. Hoy por hoy, apenas estamos comenzando la segunda ola con todas las dificultades que eso tiene, la provincia ha tenido boleto educativo gratuito, una política que no se ha hecho nunca, billetera digital con una promoción importante de 30% de descuento que fomenta el consumo, reactivación económica a partir del otorgamiento de créditos a pequeños y medianos emprendedores por toda la provincia. Está discutiendo hoy leyes de seguridad, tiene un programa de conectividad que estamos esperando la aprobación de la legislatura, con un crédito otorgado a la CAF de 100 millones de dólares, que es un plan inédito. Va a pasar a ser Santa Fe probablemente la mejor provincia con conectividad de la Argentina si podemos realizar la obra. Entonces, ahí me parece una puesta en marcha después de 15 y 16 meses en el medio de una pandemia, una provincia que por lo menos para mí tiene, obviamente, como todos, aciertos y errores, pero por lo menos, para mí por lo menos, un gobierno presente. Gracias, Leandro. Gracias, Juan Cruz. No, gracias a vos. De verdad, muchas gracias a ambos. Viste que coincidimos en algo, mirá. En la ropa negra. En la remera negra y yo también, mirá. En la remera negra. Coincidimos en la remera negra, viste. Yo tenía un odontólogo que cada vez que me iba, me hacía esta pregunta: ¿te vas contento? Y una cosa rara, y sí, me voy contento. Nadie se va contento del odontólogo. No, porque nadie además se va contento del odontólogo, pero de acá se pueden decir tranquilamente: no voy contento. Gracias a Leandro, gracias Juan Cruz. No, por favor.